Vamos a empezar con el problema 14 de ondas. Veamos qué dice. Una onda transversal armónica simple se propaga por una cuerda. La figura muestra la gráfica de la elongación como función de la posición en un instante determinado. La tensión de la cuerda es 3,6 newton y su densidad lineal de 25 gramos por metro. Determine la amplitud A, el periodo T, la longitud de onda lambda, la velocidad de propagación V sub P. Bueno, en la figura lo que observamos es un perfil de la onda, es decir, una gráfica de la elongación de cada una de las partículas de la cuerda en función de la posición a lo largo de la cuerda. Esto representa como si le hubiéramos tomado una fotografía a la onda o a la cuerda donde se está propagando la onda. Entonces, en este perfil lo que podemos observar es que, como habíamos visto en teoría, la distancia entre dos crestas sucesivas corresponde a una longitud de onda. Por lo tanto, la longitud de onda de la gráfica podemos sacar que es de 40 centímetros. Por otro lado, habíamos visto que cada partícula afectada por la onda realiza un movimiento armónico simple alrededor de su posición de equilibrio y oscila entre la amplitud y menos la amplitud. Entonces, la amplitud sería el máximo apartamiento de las partículas con respecto a su posición de equilibrio, y ese máximo apartamiento a partir de la gráfica podemos ver que es de 5 centímetros. Entonces, a partir de la gráfica hemos deducido que la amplitud es 5 centímetros, o acá lo tenemos transformado a metros, y la longitud de onda, 40 centímetros, la tenemos transformada a metros. Por otro lado, el problema me pide también la velocidad de propagación y el período. La velocidad de propagación de una onda a través de una cuerda es raíz de F sobre mu, donde F representa la tensión de la cuerda y mu la densidad lineal de masa. La tensión de la cuerda, el problema la daba, era 3,6 newton. Y la densidad lineal de masa, que representa la masa de cuerda por unidad de longitud, era 25 gramos por metro. Como el gramo no pertenece al sistema internacional, tenemos que transformarlo a kilogramos. Entonces, para transformar en kilogramos, dividimos en 1000 y me queda 0,025 kilogramos por metro. Reemplazamos eso acá y ahí podemos obtener la velocidad de propagación de la onda en la cuerda. El problema también me pide determinar el período de la onda. Bueno, la velocidad de propagación también se podía escribir como el cociente entre la longitud de onda y el período. Entonces, si despejamos de ahí el período, nos queda que es la longitud de onda sobre la velocidad de propagación. Y a partir de ahí podemos sacar el período. Bien, acá también está determinada la frecuencia, aunque el problema no me lo pedía. Y después en el punto B me pide calcule la velocidad y la aceleración máximas de una partícula de la cuerda. Bueno, recordemos que cada partícula afectada por la onda realiza un movimiento armónico simple y que en esa oscilación la velocidad es máxima en el centro de la oscilación. Por otro lado, esas partículas también están sometidas a una aceleración que es variable. La aceleración era 0 en la posición de equilibrio y máxima en el extremo. Para calcular la velocidad máxima de las partículas afectadas por la onda, se podía calcular como la frecuencia angular por la amplitud. Y la frecuencia angular a su vez es 2pi por la frecuencia f. Por eso hemos determinado acá la frecuencia f porque la necesitábamos. Entonces, reemplazando los datos, 2pi aproximadamente 6,28. La frecuencia nos había dado 30 Hz, que corresponden a 30 ciclos por segundo. Y la amplitud es 0,05 metros en el sistema internacional, así que la velocidad máxima es 9,42 metros por segundo. La aceleración máxima es la amplitud por el cuadrado de omega. Entonces, reemplazamos y en este caso obtenemos una aceleración máxima de 1775 metros por segundo cuadrado. Pasemos al siguiente problema. A ver.
que es el problema número 15. Una fuente de vibraciones origina una onda longitudinal que se desplaza por el aire con una frecuencia de 20 Hz. Un observador logra detectar algunas características de esta onda. Cada partícula del medio se desplaza una distancia máxima de 4 centímetros respecto de su posición de equilibrio al ser alcanzada por la onda. Esta información que me está dando acá el problema representa la amplitud, porque justamente habíamos definido la amplitud como la máxima elongación de cada partícula o la máxima distancia que cada partícula se aparta de su posición de equilibrio. Entonces la amplitud es de 4 centímetros. La distancia entre dos máximos positivos consecutivos es de 30 centímetros. Ahí se está refiriendo a la distancia entre dos crestas sucesivas de la onda, y eso habíamos dicho que correspondía a la longitud de onda. Por otro lado, el problema también me había dado la frecuencia, que es de 20 Hz. Entonces, el punto A me pregunta, ¿con qué velocidad pasa cada partícula por la posición de equilibrio? La velocidad con que cada partícula pasa por la posición de equilibrio es la velocidad máxima de la oscilación. Y esa velocidad la podemos determinar como el producto de la amplitud por la frecuencia angular. Y como la frecuencia angular a su vez es 2pi por f, podemos calcular la velocidad máxima. 2pi es aproximadamente 6,28, la frecuencia es 20 ciclos por segundo, multiplicado por la amplitud obtenemos el valor de la velocidad máxima, que en este caso nos da 5 metros por segundo. Después el problema me pide la velocidad de propagación de la onda, que sería el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Esos, a partir de la interpretación del enunciado, son datos que tenemos en el problema, y entonces la velocidad de propagación nos da 6 metros por segundo. Acá voy a recordar, ¿no es cierto?, que estas dos velocidades que hemos calculado son cosas completamente diferentes. La velocidad de propagación es la velocidad con que avanza la perturbación a través del medio. En cambio, cada partícula alcanzada por la onda realiza un movimiento armónico simple y su velocidad es variable. La máxima velocidad de esa oscilación la alcanza en el centro de la oscilación y sería este valor que hemos calculado acá. Después, el punto C pregunta, ¿qué tiempo demora la onda en desplazarse una distancia igual a lambda? Y cada partícula alcanzada por la perturbación en completar una oscilación. Bueno, cada partícula sacudida por la onda completa una oscilación en un intervalo de tiempo igual a un período de la onda. Y por otro lado, también habíamos visto en la teoría que en ese tiempo de un periodo la onda avanza una longitud de onda. Entonces lo que nos está pidiendo el problema que calculemos acá es justamente el período de la onda. Como sabemos que la velocidad de propagación es longitud de onda sobre período, de ahí despejamos el período y con eso podemos calcularlo. Ese sería todo el problema 15. Pasemos ahora al problema número 18. Un tsunami con 215 kilómetros de longitud de onda y 550 kilómetros por hora de velocidad viaja a través del Océano Pacífico. Entonces, hasta ahí el problema nos dio la longitud de onda del tsunami, 215 kilómetros, y la velocidad con que se propaga esa perturbación a través de la superficie del agua, 550 kilómetros por hora. Conforme se aproxima a Hawái, las personas observan un inusual descenso en el nivel del mar en los muelles. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tienen para correr y ponerse a salvo? En ausencia de conocimiento y advertencia, las personas mueren durante los tsunamis, algunas de ellas atraídas a la playa para ver los peces y botes varados. Bueno, un tsunami no es otra cosa que una perturbación que se propaga sobre la superficie del agua. Acá estamos modelizando esa perturbación como si se tratara de una onda senoidal. Entonces, el problema nos está dando la longitud de onda, que sería la distancia entre dos crestas sucesivas de esa onda,
y por otro lado también nos da la velocidad de propagación. El hecho de que en la playa se observe un descenso inusual, acá está marcado con marrón el nivel que tendría el agua en ausencia de perturbaciones, sería esta línea horizontal. Cuando se propaga el tsunami, si en el momento en que llega un valle de la onda se observa un descenso en el nivel del agua. Entonces, el hecho de que las personas observen que el nivel de agua disminuyó inusualmente significa que está llegando el valle de la onda. Entonces, las personas tendrían que escapar antes de que llegue la cresta de la onda, porque cuando llegue la cresta a la playa, todo va a estar inundado. Entonces, el tiempo que tienen para escapar es como máximo la mitad de un periodo. Bien, porque en ese intervalo de tiempo la onda se va a propagar la mitad de una longitud de onda. Entonces, lo que hacemos acá es calcular el periodo, que es el cociente entre la longitud de onda y la velocidad de propagación. Eso nos da 0,39 horas. Ahora, si las personas esperan que pase un periodo completo, entonces va a llegar la cresta de la ola, digamos, a la playa y después va a volver a descender el nivel. Ellas tienen que escapar antes de que llegue la cresta. Entonces, por eso habíamos dicho, tomamos la mitad de este tiempo. Entonces, el máximo tiempo que ellas tendrían para escapar sería la mitad del periodo, 0,19 horas, o bien 11,7 minutos. Pasemos al problema siguiente. Un delfín nada a una velocidad de 10 metros por segundo hacia un cardumen de peces que se encuentra en reposo. Entonces, bueno, acá consideremos alguno de estos delfines que están nadando hacia el cardumen de peces. El cardumen se encuentra en reposo. El delfín emite ondas de frecuencia 42 por 10 a la 3 Hz. ¿Cuánto valdrá la frecuencia de las ondas que capta el delfín reflejada por el cardumen? Entonces, el delfín emite una onda, esa onda viaja hasta el cardumen, se refleja y vuelve al delfín. Habíamos visto que esto se llama ecolocalización y que los delfines lo utilizan para detectar justamente bancos de peces. Ahora, en este caso el delfín, que es la fuente que está generando la perturbación, se está moviendo, el delfín se está acercando hacia el cardumen. Habíamos visto que cuando la fuente de la perturbación se mueve, o bien cuando el receptor se mueve, se producía una variación en la frecuencia de la onda percibida. Entonces, el hecho de que el delfín se mueva hacia el cardumen genera que la onda percibida por el cardumen tenga una frecuencia mayor. A ese fenómeno le habíamos llamado efecto Doppler. Y entonces, cuando la fuente de la onda está en movimiento y se acerca al receptor, la frecuencia se modificaba y se podía calcular como f' igual a la frecuencia emitida dividido en 1 menos u sobre la velocidad de propagación. U representa la velocidad a la que se mueve la fuente de la perturbación, es decir, la velocidad del delfín. Y esta sería la velocidad de propagación de la onda, en este caso en el agua, porque la onda se está propagando a través del agua. Entonces, la frecuencia emitida por el delfín es 42 por 10 a la 3 Hz, que serían 42.000 Hz. La velocidad con que se mueve el delfín es 10 metros por segundo y la velocidad de propagación de la onda en el agua es aproximadamente 1500 metros por segundo. Eso nos permite calcular la frecuencia f' de la onda que percibirían los peces y eso nos da un poquito más grande, 42.282 Hz. Ahora, esa onda llega al banco de peces y se refleja. Entonces, el banco de peces, en este caso, funciona como un emisor, porque la onda reflejada es como si hubiera sido emitida por el cardumen, y esa onda vuelve al delfín. Pero ahora el delfín se comporta como un receptor en movimiento, como un receptor que se acerca a la onda que va a captar. En ese caso vuelve a producirse un efecto Doppler, en ese caso tenemos que usar la ecuación para el receptor o el observador en movimiento. Cuando el observador está en movimiento y se acerca a la fuente de la onda, la ecuación era esta.
La frecuencia F segunda percibida es la frecuencia F' que emite, digamos, el cardumen por 1 más B sobre la velocidad de propagación. B en la fórmula representa la velocidad a la que se mueve el receptor, que sería la velocidad del delfín, 10 metros por segundo. Y la velocidad de propagación es 1500 metros por segundo. Entonces, la frecuencia F segunda sería la frecuencia F' que hemos calculado acá arriba, que sería la frecuencia supuestamente emitida por el cardumen, por este factor, que depende de la velocidad del receptor. Entonces, finalmente, lo que obtenemos es que la frecuencia F segunda nos da 42,56 por 10 a la 3 Hz. Siempre que hay un acercamiento relativo entre la fuente de la onda y el receptor de la onda, la frecuencia percibida aumenta. Entonces la frecuencia que hemos obtenido en este caso es un poco mayor que la frecuencia original emitida por el delfín. Pasemos al último problema. El máximo de sensibilidad de las orejas, membranas en un marco cuticular de las polillas está a 60 kHz, adaptada a la frecuencia de los ultrasonidos emitidos por los murciélagos. El mecanismo de huida de la polilla se dispara cuando el nivel de intensidad de los ultrasonidos supera los 40 decibeles. Bien, entonces, el problema me está diciendo que considera una onda que llega a una polilla y la frecuencia de esa onda es 60 kHz. Y la polilla puede captar esta onda cuando el nivel de intensidad corresponda a 40 decibeles. Entonces, el problema me está pidiendo que determine, en primer lugar, la longitud de onda correspondiente a esta onda de 60 kHz. Bueno, como se trata de una polilla que vive en el aire, la onda le llega a través del aire. Entonces sabemos que la velocidad de propagación de las ondas mecánicas en el aire, hemos dicho que íbamos a tomar el valor 340 metros por segundo. Como nosotros conocemos la frecuencia, podemos usar la ecuación velocidad de propagación igual a longitud de onda por frecuencia. Reemplazamos el valor de la velocidad de propagación, reemplazamos la frecuencia, que ya la hemos transformado a hertz, y eso nos permite calcular la longitud de onda, 5,7 por 10 a la menos 3 metros. Y después el problema me pide cuál es la mínima intensidad que puede detectar la polilla. Bueno, la intensidad mínima que puede detectar la polilla corresponde a un nivel de intensidad de 40 decibeles. Entonces, ahí vamos a usar la relación entre intensidad y nivel de intensidad. El nivel de intensidad en este caso es 40 y la constante I sub 0 corresponde a la mínima intensidad audible para un ser humano, que era 1 por 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. La unidad de decibeles no se la escribe, es como el radián, que tampoco lo escribíamos. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a tener que despejar la intensidad correspondiente a un nivel de intensidad de 40 decibeles. Para eso, primero, este 10 que está multiplicando el logaritmo, lo pasamos dividiendo. Nos queda 40 sobre 10 es 4. Después el logaritmo pasa al otro miembro como un antilogaritmo. Entonces nos queda antilogaritmo de 4 igual a I sobre la I sub 0. El antilogaritmo de 4, al calcularlo con la calculadora, es 10 a la 4. Entonces ahora finalmente lo que nos queda es esta constante pasarla multiplicando al otro miembro. Entonces la mínima intensidad que puede detectar la polilla es 1 por 10 a la menos 8 watt por metro cuadrado. Con eso terminamos el último problema y en el próximo video vamos a ver la primera parte de óptica.